Las relaciones con Tomás durante los últimos años se habían vuelto como un mecanismo cuidadosamente construido. Todo era correcto, ordenado, pero monótono. Cada día se parecía al anterior, y cada vez más me sorprendía pensando que algo me faltaba, como si un elemento importante que antes nos hacía felices se hubiera desvanecido sin dejar rastro. Aquella tarde no parecía diferente de las demás. Tomás llegó del trabajo, colocó su carpeta de documentos en la estantería y, apoyándose en el respaldo de la silla, de repente dijo: «Me envían en un viaje de negocios. 3 días en un hotel de 5 estrellas junto al océano». Levanté la vista de los vegetales que estaba cortando. Normalmente, Tomás no compartía conmigo sus asuntos de trabajo. Siempre los mantenía para sí, como si se separara de mí con otra pared invisible. «¿Vas solo?», pregunté, esperando la posibilidad de pasar unas vacaciones románticas juntos, como antes. «No, puedo llevar a 2 personas conmigo», dijo Tomás con una pequeña sonrisa. Pensé que deberíamos llevar a Santiago. Me quedé inmóvil, tratando de entender si había escuchado bien. Santiago, el sobrino de Tomás, siempre me había provocado sentimientos encontrados. Era brusco, demasiado directo, y su capacidad de mirar como si conociera todos mis secretos siempre me hacía sentir incómoda. «¿Por qué precisamente a él?», pregunté con cautela, tratando de ocultar mi sorpresa. Tomás se encogió de hombros. «Es un viaje para 3, y no deberíamos desperdiciarlo. Además, Santiago siempre ha querido ver el océano». Asentí, aunque algo dentro de mí protestaba. Todo sonaba lógico, pero la propuesta de llevar a Santiago me dejaba un sabor extraño, como si detrás de esa decisión hubiera algo más, algo que aún no podía entender. Más tarde, cuando volví a la preparación de la cena, los pensamientos sobre el viaje no me dejaban en paz. El océano, un hotel lujoso, 3 días lejos de todo lo habitual. Había algo tentador en esa idea. Quizás eso era lo que realmente necesitaba, un cambio, escapar de la rutina. Al día siguiente, Tomás le comunicó a Santiago sobre el viaje, y para mi sorpresa, él aceptó de inmediato, con una leve sonrisa que me puso en guardia. Había una especie de confianza oculta en sus ojos, como si ya supiera algo que yo no sabía. Esa sensación de inquietud no me abandonaba, pero intenté silenciarla. Después de todo, solo era un viaje, y difícilmente podría cambiar nuestras vidas. ¿O sí? Llegamos al hotel a media mañana y, al salir del coche, involuntariamente contuve la respiración. El hotel era magnífico. Columnas de mármol brillando bajo el sol, enormes ventanas con reflejos espejados, terrazas que sobresalían sobre el vasto océano. Todo esto parecía una personificación del lujo, como si hubiéramos entrado en un cuento de hadas. Tomás estaba ocupado en la recepción y yo simplemente me quedé allí, mirando la altura del edificio, tratando de asimilar si este lugar era real. Santiago estaba a mi lado, y sentí su leve sonrisa antes de escuchar sus palabras. «Vaya», dijo con un tono que era difícil de tomar en serio. «Aquí, probablemente, no todos encajan, pero creo que lo lograremos». Su mirada, burlona y algo significativa, se posó en mí, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Parecía que esperaba alguna reacción de mi parte, pero simplemente sonreí y me volví, tratando de atribuirlo a mi propia imaginación. Después de todo, era Santiago. Siempre había sido algo peculiar. Después de registrarnos, subimos a nuestra suite. Unos amplios apartamentos llenos de luz se abrían con vistas al océano. Altas ventanas francesas, suelos de mármol y muebles lujosos creaban una atmósfera de absoluto confort. Tomás se marchó casi de inmediato a su primera reunión, dejándonos a Santiago y a mí solos. Impresionante, ¿no? Estaba de pie junto a la ventana, mirando el paisaje. Honestamente, pensé que sería, más aburrido. Sonreí, sin saber qué responder. Había una ligera ironía en su voz y de repente me sentí incómoda. Santiago me lanzaba constantemente esas miradas llenas de significado, y quería creer que todo era solo mi imaginación. Nos separamos para ir a nuestras respectivas habitaciones, y me permití descansar un poco, tumbada en la amplia cama con su suave colcha blanca. Este lugar parecía un refugio perfecto, pero la sensación de tranquilidad no llegaba. Algo me inquietaba.
Tal vez fueran las miradas de Santiago, o tal vez el hecho de estar aquí no solo con mi esposo. Una especie de inseguridad se había instalado en mi interior, y no sabía cómo deshacerme de ella. Tomás se fue temprano por la mañana, dejándonos a Santiago y a mí solos. Me desperté con el sonido de la puerta cerrándose, y el silencio que quedó tras su partida me pareció especialmente ruidoso. El sol brillaba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz suave, y decidí levantarme para disfrutar de un nuevo día junto al océano. Parecía que las vacaciones estaban a punto de comenzar de verdad. En la playa había pocas personas, lo que creaba una sensación de aislamiento. La arena blanca era cálida y suave, y el océano brillaba en el horizonte, reflejando todos los tonos de azul. Elegimos un lugar bajo una palmera, extendimos las toallas y me senté para quitarme las sandalias, pero las correas resultaron estar demasiado apretadas y no podía desatarlas. «Déjame ayudarte». Santiago se inclinó, su sombra bloqueó el sol. Se arrodilló frente a mí y comenzó a desatar con cuidado las correas de mis sandalias. Sus dedos se deslizaron suavemente por mi piel, quedándose un poco más de lo necesario. Pasó las manos por mis pantorrillas, como si fuera por casualidad, y sentí cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. Ese toque fue inesperadamente íntimo, y me sentí incómoda, pero no lo demostré. «Ya está». Su voz era baja, casi un susurro, mientras me miraba desde abajo, y había algo en sus ojos que me hizo desconectar de la realidad. Tragué saliva con dificultad, sintiendo cómo una extraña emoción crecía dentro de mí. «Gracias», logré decir y rápidamente me aparté para quitarme la otra sandalia por mí misma. Caminamos hacia el agua, y las frías olas tocaron mis pies, devolviéndome la sensación de realidad. Intenté pensar en otra cosa, no en cómo sus dedos habían tocado mi piel o en cómo su mirada se había detenido en mí. Era solo Santiago, el sobrino de mi esposo. No podía permitirme darle importancia, aunque en el fondo sabía que era más que una simple ayuda amistosa. Santiago actuó como si nada hubiera pasado, y decidí que yo también debía hacerlo. Chapoteamos en el agua, nos reímos, nos lanzamos arena como niños, pero a veces atrapaba su mirada y había algo en ella que no podía entender, algo oculto, que provocaba miedo e interés al mismo tiempo. Cuando volvimos a las toallas me sentía cansada, pero también extrañamente aliviada. El día había estado lleno de emociones mezcladas, pero a pesar de todo, fue agradable pasar tiempo fuera de las paredes del hotel, al aire libre, lejos de los problemas habituales. Esperaba que este primer día, lejos de casa, se quedara simplemente como un recuerdo agradable, sin la sombra de la tensión que había sentido por un momento. La noche en el hotel llegó rápidamente. Después de un día en la playa, me sentía cansada, pero al mismo tiempo un tanto excitada por el tiempo prolongado bajo el sol. Tomás regresó de sus reuniones y propuso cenar en el restaurante del hotel. La atmósfera del restaurante era realmente encantadora. Velas en las mesas, música suave y una vista al océano a través de enormes ventanales. Elegimos una mesa junto a la ventana. Tomás estaba inmerso en sus historias sobre las reuniones, sobre nuevas oportunidades de negocio. Hablaba sin parar, como si intentara convencernos de que esta noche era importante para todos, pero Santiago estaba sentado, escuchando en silencio, asintiendo de vez en cuando, su mirada vagando más allá de la conversación. Finalmente, Tomás se detuvo por un momento, y en esa pausa Santiago habló de repente. «Es curioso cómo estamos aquí reunidos. En realidad, rara vez paso tiempo con la familia. Casi siempre estoy solo. Y la soledad se ha convertido en mi compañera constante en los últimos años». Sonrió como si hubiera dicho algo gracioso, pero en sus ojos se veía tristeza. Tomás no le dio importancia a sus palabras, simplemente sonrió y volvió a sus planes para el día siguiente, sin captar el significado oculto. Pero yo sentí que esas palabras estaban dirigidas a mí, que Santiago esperaba alguna respuesta. Encontré su mirada, y en ella había algo que no podía entender del todo, algo profundo y tirante. «Soledad», murmuré, pero me detuve al ver que Tomás estaba nuevamente sumido en su conversación. No escuchó mis palabras, y tampoco las habría entendido. Santiago no continuó con el tema,
como si hubiera puesto a prueba mi reacción y luego decidiera retroceder. Pero sus palabras no me abandonaron en toda la noche. Incluso cuando Tomás pidió una botella de vino y comenzó a hablar de los planes para el día siguiente, no podía concentrarme completamente en la conversación. Todo lo que escuchaba era la voz tranquila de Santiago, hablando de su soledad. Cuando regresamos a la habitación, no pude conciliar el sueño. Tomás, cansado después de un largo día, ya dormía. Su respiración era tranquila y regular. Yo yacía en mi lado de la cama, mirando al techo, tratando de entender mis sentimientos. ¿Por qué las palabras de Santiago me habían afectado tanto? ¿Por qué su confesión, aparentemente insignificante, había desatado una tormenta en mi interior? Soledad. Tal vez sus palabras me hicieron reflexionar sobre mi propia vida. Externamente lo tenía todo: un hogar, un esposo amoroso, estabilidad. Pero en el fondo había un lugar vacío que no podía llenar con nada. ¿Tal vez Santiago lo sintió? ¿Tal vez por eso sus palabras resonaron tanto en mi alma? Me giré hacia un lado, mirando a Tomás mientras dormía. Era amable, cariñoso, y sabía cuán afortunada era de tenerlo. Pero las palabras de Santiago me hicieron pensar en algo que había estado ignorando durante mucho tiempo, y no podía deshacerme de esos pensamientos, por más que lo intentara. A la mañana siguiente, Tomás organizó un paseo en barco. Fue una de esas decisiones espontáneas que siempre me hacían admirar su amor por la vida. Subimos a un pequeño yate que se dirigía hacia una bahía tropical. El agua azul, la brisa ligera y la sensación de libertad llenaban el día con la promesa de algo especial. A Tomás, como siempre, no le fue bien con las llamadas inesperadas, y al cabo de un rato de navegar tuvo que irse. Regresó a la orilla con nuestro barco, dejándonos a Santiago y a mí solos. Observé cómo Tomás se alejaba, su silueta desapareciendo poco a poco entre otros turistas, y de repente sentí una extraña inquietud. Santiago y yo nos habíamos quedado solos, y algo en ello me incomodaba. ¿Vamos a nadar?, propuso Santiago sonriendo, y yo, dudando por un momento, asentí. Saltamos al agua, y las frescas olas me envolvieron, quemando mi piel con un agradable frío. Nadábamos juntos, a veces sumergiéndonos y buceando. Sentía ligereza, libertad, algo que no había experimentado en mucho tiempo, pero esa ligereza estaba impregnada de la cercanía de Santiago. En algún momento, su mano rozó la mía bajo el agua. Fue un año completamente accidental, pero sus dedos se quedaron en mi piel un poco más de lo que esperaba. Sentí cómo todo mi cuerpo se tensaba y mi corazón se detuvo por un instante. No sabía qué pensar, si alejarme o ignorar ese momento, pero el agua parecía demasiado espesa y el espacio entre nosotros demasiado estrecho. Lo miré y él solo sonrió, como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí todo estaba hirviendo. La sensación de ligereza se convirtió en ansiedad, e intenté alejarme, concentrarme en simplemente disfrutar del agua y de la naturaleza a mi alrededor. Pero algo me atraía de vuelta. Cuando regresamos al barco, el sol ya comenzaba a ponerse. Santiago tomó una toalla grande y, al ver que mi cabello aún estaba mojado, se acercó más. «Déjame ayudarte», dijo sin esperar mi respuesta. Comenzó a secarme el cabello con cuidado, sosteniendo la toalla a ambos lados, de modo que nuestros rostros quedaron demasiado cerca uno del otro. Podía ver cada detalle de su rostro, su mirada concentrada en mí, como si el mundo a nuestro alrededor hubiera dejado de existir. Me miraba directamente a los ojos y sentí como mis labios, involuntariamente, comenzaban a acercarse a los suyos. Había algo insoportablemente atractivo en ese momento, algo que me hacía olvidar todo. Sentí el calor de su aliento y por un momento pensé que sus labios estaban a punto de tocar los míos. Pero en el último instante, como si despertara de un hechizo, incliné la cabeza hacia abajo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se podría escuchar incluso desde la orilla. Me recordé a mí misma que Santiago era el sobrino de mi esposo, y no podía permitirme tener esos sentimientos. «Gracias», murmuré, tratando de no mirarlo a los ojos. No dijo nada, simplemente sonrió, dando un paso atrás, como si entendiera que el momento ya había pasado.
Santiago estaba nuevamente tranquilo, y yo hice todo lo posible por volver al curso normal del día. Pero la tensión no me abandonaba, y sabía que algo había cambiado. Esa sensación de cercanía que había surgido entre nosotros no se podía olvidar tan fácilmente. Al día siguiente, Tomás se fue a su reunión, dejándonos a Santiago y a mí solos. Santiago parecía relajado, con una sonrisa burlona. ¿Por qué no disfrutamos de la libertad mientras Tomás está ocupado?, propuso. Dudé, pero su propuesta era tentadora. Nos dirigimos a un pequeño restaurante apartado. Dentro estaba tranquilo, con luz suave entrando por las ventanas. Santiago pidió vino y se recostó, mirándome fijamente. «¿Sabes?», comenzó, «siempre es difícil vivir a la sombra de mi tío. Él es exitoso, seguro, el esposo perfecto. A veces siento que debo estar a la altura, incluso si no quiero». Sus palabras eran tranquilas, pero sentía algo más. Hablaba de Tomás, pero también de sí mismo y de su soledad. Sentí que mis mejillas se ruborizaban. En ese restaurante, con su atmósfera tenue, todo parecía irreal, y de repente me di cuenta de cuánto me atraía este hombre. «Tomás realmente se preocupa por ti». Intenté volver a la realidad. «Está orgulloso de ti». «Sí, lo sé». Santiago sonrió, pero su mirada seguía tensa. «Pero a veces quiero que me vean como alguien especial». Me miró de nuevo, y sentí cómo mi corazón se apretaba. La atmósfera se volvía más cargada. Santiago extendió su mano y tocó ligeramente la mía. Un simple toque, pero encendió un fuego dentro de mí. Retiré mi mano y miré hacia otro lado, sintiendo el calor subir a mi rostro. «Quizás deberíamos regresar», susurré, sintiendo un temblor en mi voz. Santiago sonrió y asintió. «Claro, todo está bien». Nos levantamos de la mesa y comprendí cuán peligroso era estar cerca de Santiago. Había estado demasiado cerca de destruir todo lo que tenía. Ese entendimiento no me daba alivio, sino que solo añadía más amargura y preocupación, como Esli este día fuera solo el comienzo de algo mucho más complicado y enredado. «¿Por qué no subimos a la terraza?», sugirió, mirándome de una manera que no pude rechazar. La terraza estaba vacía. El océano nocturno se extendía frente a nosotros, oscuro y sin límites. Una brisa ligera acariciaba mi piel, y sentía cómo la tensión en el aire entre nosotros seguía creciendo. Santiago se acercó más, y volví a sentir esa cercanía que me inquietaba toda la noche. «Sabes, Ana», comenzó, su voz más baja, como si estuviera diciendo algo muy importante. «Creo que no te das cuenta de cuánto necesitas libertad. Es como si tú misma te estuvieras frenando». Suspiré. Sus palabras eran dolorosamente precisas. Tocaban esa parte de mí de la que nunca hablaba en voz alta. Quería discutir, pero sabía que tenía razón. Santiago dio un paso más cerca y sentí su calor acercarse a mí. Levanté la cabeza y nuestras miradas se encontraron. Había algo en sus ojos que no me permitía apartar la vista. Era un desafío, pasión, deseo. El momento parecía eterno, y antes de que pudiera darme cuenta, sus labios ya estaban sobre los míos. Fue tan inesperado y al mismo tiempo tan correcto, que no pude resistirme. Estábamos allí, en la terraza vacía, y todo el mundo parecía desaparecer. Respondí a su beso, sintiendo cómo algo dentro de mí se liberaba, se rompía. Su mano se posó en mi cintura, luego bajó lentamente hacia mi pierna y comenzó a subir. Pero en ese momento algo hizo clic dentro de mí. Me aparté bruscamente, rompiendo el momento. La culpa me abrumó tan de repente y tan fuerte que sentí que no podía respirar. Era Santiago, el sobrino de mi esposo, y no podía permitirme hacer eso. «Yo no puedo», susurré, sin mirarlo a los ojos. Santiago se quedó de pie, sorprendido, su mano todavía extendida hacia mí, pero retrocedí, dando un paso hacia atrás. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. «Ana», comenzó, pero no le dejé terminar. «Lo siento», dije, me di la vuelta y me fui rápidamente, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a llenarme los ojos. No podía quedarme allí. No podía quedarme cerca de él, porque sabía que cedería si me quedaba un segundo más. Santiago se quedó en la terraza,
y solo me volví por un momento antes de desaparecer por la puerta. Su rostro estaba sorprendido, pero en sus ojos vi algo más. Decepción, quizás, o tal vez la comprensión de que ese momento entre nosotros era inadmisible. Y sin embargo, algo dentro de mí seguía ardiendo, como un fuego que no se apagaba. Esa noche decidí que necesitaba pasarla con Tomás. Quería deshacerme de la culpa que me perseguía después de lo que había sucedido con Santiago. Todo el día intenté ser la esposa más cariñosa, ocultando mi lucha interna, intentando convencerme de que aún podía recuperar los sentimientos que tenía por mi esposo. Cuando Tomás regresó a la habitación, me acerqué a él y le sonreí. Se veía cansado, pero su mirada seguía siendo cálida y atenta, como siempre. Pasé mi mano suavemente por su hombro, como si esperara que ese toque me ayudara a sentir el mismo amor que antes. «¿Cómo estuvo tu día?», pregunté, tratando de llenar el espacio entre nosotros con palabras sencillas. Tomás sonrió y me abrazó, besándome en la sien. Sus brazos eran fuertes y seguros, y cerré los ojos, permitiéndome sumergirme en esa seguridad tan familiar. Terminamos en la cama y yo intentaba estar más cerca, sentirlo, absorber su calor, como si eso pudiera borrar todas mis dudas. Tomás, sin sospechar nada, era atento y cariñoso, pero cuanto más avanzaba la noche, más me daba cuenta de que mis pensamientos se alejaban. Todo lo que podía pensar era en aquel beso en la terraza. Los labios de Santiago, su mirada, su toque, eran un recuerdo vívido, casi doloroso, que no me soltaba. Tomás me tocaba, pero en lugar de él, sentía las manos de Santiago, su presencia. La vergüenza crecía en mí como una ola, ahogándome. Estaba aquí, al lado de mi esposo, pero mi mente vagaba en otro lugar, con otra persona. Tomás me miraba, sin notar mi lucha interna. Él seguía siendo ese hombre al que una vez le entregué mi corazón, pero ahora dudaba de si podría volver a sentir lo mismo, de si podría amarlo de nuevo de la misma manera. Mi amor por Tomás se había vuelto tranquilo, sereno, pero no apasionado. Era como brasas que se apagaban lentamente, mientras dentro de mí ardía otro fuego, peligroso, prohibido, pero tan intenso. Cerré los ojos, tratando de concentrarme en lo que tenía, en este momento. Pero todo parecía falso, como si estuviera interpretando un papel que yo misma me había asignado. La culpa no me soltaba, y comprendí que no podría deshacerme de ella tan fácilmente. La noche con Tomás no fue el refugio que esperaba. Solo profundizó mi comprensión de cuán lejos había llegado de lo que alguna vez fue mi seguridad y mi consuelo. Cuando Tomás se quedó dormido, me quedé a su lado, mirando al techo. Mi mente estaba llena de preguntas para las que no tenía respuesta. ¿Podría volver mi amor por él? ¿Podría estar con él sin pensar en Santiago? ¿O ese beso en la terraza había sido el comienzo del fin de lo que había guardado durante tanto tiempo? La mañana comenzó sorprendentemente tranquila. Tomás parecía calmado, aunque algo en su mirada me inquietaba. Observaba atentamente a Santiago y a mí durante el desayuno, y en sus ojos se podía ver una sombra de duda. Quizás había notado algo que yo intentaba ocultar desesperadamente, o simplemente percibía la atmósfera tensa entre Santiago y yo. Todo lo que sabía era que su atención se había vuelto más detenida. Santiago, por otro lado, parecía aún más seguro de sí mismo que antes. Sus miradas eran cada vez más insistentes, y su sonrisa, algo burlona. Disfrutaba de esa tensión, como si buscara una forma de desafiar mis sentimientos. Con cada mirada y cada gesto suyo, sentía cómo mi mundo interior se volvía más vulnerable. Cuando nos quedamos a solas, Santiago se acercó más de lo habitual, y su voz se hizo más suave, casi un susurro. «Ana, sabes que entre nosotros hay algo. ¿Por qué sigues negándolo?» Intenté alejarme, pero él dio un paso adelante, impidiéndome hacerlo. Su mano se posó sobre mi hombro, y sentí una ola de ansiedad atravesarme. «No, Santiago», dije con firmeza, apartando su mano. «Por favor, detente». En sus ojos apareció una chispa de desconcierto. Claramente no esperaba esa respuesta, como si su confianza hubiera comenzado a desmoronarse. Sentí como mi corazón latía más rápido. Era como una línea fina que debía trazar para poner un límite, para salvar lo que tenía con Tomás. Santiago retrocedió,
Su sonrisa desapareció, y por un momento un pesado silencio se instaló entre nosotros. Me volví, evitando mirarlo a los ojos. Toda la situación se había vuelto insoportable, y entendía que estaba al borde de algo que podía destruir no solo mi matrimonio, sino también a mí misma. Tomás parecía sentirlo. Por la noche, cuando estábamos en la habitación, dijo de repente: «Creo que deberíamos volver a casa antes de tiempo». Sus palabras sonaron como un trueno. No entendí de inmediato lo que quería decir y lo miré con sorpresa. ¿Volver? Pero aún nos quedan varios días. Intenté protestar, esperando que solo fuera el cansancio hablando por él. Tomás estaba serio, sus ojos no se apartaban de los míos. Había algo en su mirada que me hacía sentir culpable, aunque no había dicho una sola palabra acusatoria. «Siento que algo no está bien, Ana», dijo finalmente. Su voz era suave pero firme. «No puedo entender exactamente qué es, pero lo siento. No quiero quedarme aquí si esto causa tanta incomodidad». Sus palabras me hirieron como un cuchillo. Sabía que sus sospechas no eran infundadas. Todo lo que había sucedido entre Santiago y yo era más que una simple casualidad, y ahora eso comenzaba a destruir nuestro mundo. No pude decir nada, solo asentí, sintiendo cómo todo dentro de mí se encogía. El deseo de volver a casa, de escapar de todo esto, era casi tan fuerte como el miedo a perderlo todo. Pero ahora comprendía que la inacción solo empeoraría la situación. Tomás sentía que algo había cambiado, y si no daba un paso para arreglarlo, realmente podríamos perdernos el uno al otro. Tomás se fue a su reunión, dejándome sola en nuestra habitación. Estaba sentada junto a la ventana, observando cómo la luz del día se reflejaba suavemente en el aire, creando destellos dorados sobre la superficie del océano. Mis pensamientos estaban enredados, llenos de culpa y dudas. En mi mente seguían los fragmentos de los últimos días, especialmente los momentos con Santiago, que encendían en mí sentimientos contradictorios, pasión o vergüenza. De repente, escuché cómo se abría la puerta de la habitación. Santiago entró, y su mirada se fijó en mí de inmediato. Cerró la puerta detrás de él, y en su rostro apareció una expresión de determinación. Sentí cómo la tensión en el aire volvía a aumentar. Se acercó a mí, deteniéndose muy cerca. «Ana, sabes que ya no puedo ocultarlo más», comenzó. Su voz era profunda y un poco ronca. «Lo que hay entre nosotros no es solo un juego, y tú también lo sientes». No podía encontrar palabras para responderle. Todos mis sentimientos, dudas, miedos, deseos, se entrelazaban, creando un torbellino dentro de mí que no podía detener. Santiago se inclinó más cerca, y no pude apartar la vista de sus ojos. Estaban llenos de algo que ya no podía ignorar. Pasión, determinación, algo que me hacía olvidar todo lo demás. Extendió la mano y tocó suavemente mi rostro. Su toque era caliente, como si quemara mi piel. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Su mano se deslizó hacia mi hombro, luego a mi cintura, y en ese momento entendí que estaba perdiendo el control. Sus labios ya estaban cerca, y no pude resistirme. Tocaron los míos, y sentí como toda la tensión acumulada en los últimos días se desbordaba. Nos besábamos en el alféizar de la ventana, y el mundo a nuestro alrededor dejó de existir. Todo lo que podía sentir era su calor, sus manos abrazándome, su respiración. Sus besos se volvían más insistentes, exigentes. Sentí cómo sus manos me estrechaban, acercándome más a él. Mi espalda se apoyaba en el cristal frío, creando un contraste agudo con el calor de sus caricias. En ese momento no había nada correcto, pero no podía detenerme. Su mano subió por mi pierna, provocando una emoción que me dejaba sin aliento. En ese momento, toda mi resistencia interna desapareció. Solo quedaba la pasión que nos envolvía a ambos. Rodeé su cuello con mis brazos, acercándolo más, y él, como si leyera mis pensamientos, me estrechó aún más fuerte. Pero de repente, la puerta de la habitación se abrió, y la voz de Tomás resonó. «Ana, olvidé». Se quedó en silencio. Sus ojos se abrieron de par en par al vernos. Santiago se apartó de mí, pero ya era demasiado tarde. Tomás estaba en la puerta, su rostro deformado por una expresión de sorpresa y dolor. Por un instante, un silencio mortal se apoderó de la habitación.
Luego Tomás dio un paso adelante. Su mirada pasó de mí a Santiago. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era baja y tensa. Mi corazón se encogió. Todo lo que ocurría estaba mal. Vi cómo Santiago bajaba la mirada, como si no pudiera soportar esa mirada, y yo estaba allí, apoyada contra el alféizar, sin poder pronunciar una sola palabra. Todo se desmoronó en un instante, todo lo que había intentado preservar tan cuidadosamente se convirtió en pedazos. El silencio en la habitación duró solo unos segundos, pero me parecieron una eternidad. Tomás se quedó parado, sin moverse. Sus ojos pasaban de Santiago a mí. Luego vi cómo su expresión cambiaba. Era como si se estuviera transformando ante mis ojos. Su rostro se tensó y desapareció todo el calor que había tenido siempre. Ahora sus ojos ardían de ira. ¿Qué demonios están haciendo? Su voz era ronca y quebrada, como si le costara pronunciar esas palabras. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Tenía la garganta seca y solo me quedé allí, apoyada en el alféizar, mirando el rostro de Tomás, lleno de dolor y furia. Santiago dio un paso adelante, intentando explicar algo. Tomás, espera. Yo soy el culpable más que Ana. Fui yo comencé. Cállate. Tomás gritó tan fuerte que me sobresalté. Su rostro se puso rojo y parecía que apenas podía contenerse para no perder el control. Eres mi sobrino. Confié en ti, te dejé ser parte de nuestra vida, y tú destruiste todo. Se volvió hacia mí. Sus ojos ya no eran los de un esposo que me amaba. Solo había odio y traición. ¿Y tú, Ana? Su voz se hizo más baja, pero por eso mismo más amenazante. ¿Cómo pudiste? Después de todos estos años, después de todo lo que pasamos juntos, ¿me traicionaste tan fácilmente? ¿Cómo pudiste? No sabía qué decir. Todas mis excusas parecían insignificantes, y sabía que ninguna palabra podría explicar lo que había hecho. Santiago volvió a intentar intervenir, su voz sonaba suplicante. Tomás, por favor, escúchame. Fue mi error. Yo fui demasiado insistente. Te dije que te callaras. Tomás casi rugió, su voz estaba llena de desesperación y rabia. Ustedes dos han destruido todo, todo lo que construí, todo lo que significaba algo para mí. ¿Creen que esto terminará así de simple? Number, haré todo lo posible para arruinar sus vidas como ustedes arruinaron la mía. Vi cómo sus manos se apretaban en puños, cómo intentaba controlarse, pero la ira, el dolor y la traición lo dominaban. En sus palabras no había amenaza, era una promesa, y sonaba como si ya hubiera tomado una decisión de la que no se iba a retractar. Tomás nos miró una vez más, a mí, a Santiago, y en sus ojos no quedó nada más que vacío. Luego se dio la vuelta bruscamente y salió de la habitación, cerrando la puerta de un portazo tan fuerte que me estremecí. El ruido de sus pasos se desvaneció y un silencio opresivo se apoderó del lugar. Santiago estaba de pie junto a mí. Su rostro estaba pálido, como si acabara de darse cuenta de la magnitud de la catástrofe que había provocado. Yo no podía ni mirarlo. Todo lo que ocurría era una verdadera pesadilla. Habíamos destruido todo lo que teníamos, y era mi culpa. Dentro de mí todo gritaba de dolor, pero sabía que esto era solo el comienzo. Tomás hablaba en serio cuando dijo que arruinaría nuestras vidas, y no dudaba que haría todo lo posible para cumplir su promesa. Han pasado solo unos días, pero cada uno de ellos se ha sentido como una eternidad. Tomás no solo desapareció de mi vida, la destruyó de manera metódica y fría. Los abogados ya se habían puesto en contacto conmigo. Tomás había iniciado el proceso de divorcio, y eso no me sorprendió. Pero lo que sí me dejó atónita y desesperada fue su insistencia en despojarme completamente de nuestros bienes. Sabía que era culpable, sabía que había destruido nuestra relación, pero Tomás estaba decidido a asegurarse de que no me quedara con nada. La casa en la que habíamos vivido estaba ahora cerrada para mí. Tomás afirmaba que no tenía derecho a nuestros bienes compartidos ni al dinero, y en esa decisión se reflejaba toda su frialdad. Todo lo que alguna vez consideré mi refugio me fue arrebatado. Cada conversación con los abogados era dolorosa. Intentaban explicarme mis derechos, pero sabía que no tenía sentido discutir con Tomás.
era firme en su decisión, y su influencia era lo suficientemente poderosa como para conseguir lo que quería. Me sentía perdida, como si la tierra se estuviera desmoronando bajo mis pies. Santiago también estaba bajo ataque. Él esperaba un ascenso, un puesto que había merecido desde hacía tiempo y al que había aspirado desde el comienzo de su carrera. Pero en lugar de eso, recibió una negativa tajante. Su sueño de conseguir ese puesto prestigioso se rompió al igual que nuestra vida. Tomás no solo rompió nuestra relación, también nos estaba destruyendo a ambos. Me enteré de que Tomás había utilizado sus contactos en el mundo empresarial para difundir rumores sobre Santiago. Fue deliberado, despiadado, y su influencia sobre la gente en el ámbito de los negocios resultó ser más fuerte de lo que imaginaba. Los rumores que Tomás estaba difundiendo socavaban la reputación de Santiago, y no quedaba ninguna duda de que todo era intencional, hecho para destruir su futuro. Santiago estaba destrozado. Lo vi perderse a sí mismo, vi cómo sus esperanzas y sueños se desmoronaban ante sus ojos. Vino a verme, su rostro sombrío y sus ojos llenos de decepción y dolor. Intentaba ser fuerte, intentaba mantenerse firme, pero era inútil. Ambos sabíamos que Tomás había logrado su objetivo, destruir nuestras vidas, y ahora estábamos de pie entre los escombros, sin saber cómo volver a armarlo todo. «He perdido todo», dijo Santiago, su voz era ronca y llena de desesperación. «Tomás hizo todo lo posible para que nunca consiguiera ese puesto. Sé que ahora no tengo ninguna oportunidad. Me ha destruido». No sabía qué decir. Las palabras eran inútiles. Todo lo que estaba sucediendo era resultado de nuestros propios errores, pero aceptarlo era insoportablemente difícil. Ambos estábamos al borde, y Tomás, aquel hombre al que alguna vez amé, ahora se había convertido en nuestra sombra, destruyendo todo lo que tocábamos. Estaba sentada en mi habitación alquilada, observando cómo día tras día mi vida se desmoronaba en pedazos. La casa, que alguna vez fue mi refugio, se había convertido en un sueño inalcanzable. El futuro que había imaginado desapareció como el humo. Ya no era la misma Ana que vivía con confianza y tranquilidad. Ahora era una persona que había perdido todo lo que alguna vez le importó. Y en este nuevo mundo no sabía cómo encontrarme de nuevo. Regresar a casa fue peor de lo que esperaba. Todos los caminos conducían al vacío, y cuando regresamos, ese vacío me envolvió como una pesada manta. Tomás ya no estaba, y aunque era algo que sabía que sucedería, la conciencia de la pérdida definitiva se volvió insoportablemente dolorosa. Todo lo que alguna vez fue nuestra vida, nuestra familia, desapareció, y en su lugar solo quedaron ruinas. Santiago vino a verme un par de días después de regresar. Sus ojos estaban cansados, y sus hombros se curvaban bajo el peso de lo que había sucedido. Abrí la puerta y me quedé en silencio, mirándolo. Entró sin decir una palabra, y ambos sabíamos que esa conversación debía suceder. «Ana», comenzó bajando la mirada al suelo, como si no se atreviera a mirarme a los ojos. «Lamento que todo haya llegado tan lejos. Es mi culpa. No debí haberme entrometido en tu vida». Me senté en el sofá, mirando mis manos. Todas esas palabras ya no tenían importancia. Ambos estábamos en esta situación, y ambos entendíamos que las consecuencias de nuestras acciones eran irreversibles, pero su confesión traía amargura y una sensación aún mayor de derrota. «Todo esto es mi culpa», continuó Santiago. «No solo destruí tu vida, también la mía. Tomás hizo todo lo posible para destruirme. Ya no puedo quedarme aquí. Mi carrera, mis sueños, todo eso está arruinado». Levanté la vista y me encontré con su mirada. En sus ojos había dolor, pero también la comprensión de que todo lo que había sucedido era inevitable. Fue nuestro error, y teníamos que pagar por ello. «Me voy de la ciudad», dijo finalmente, pronunciando las palabras con dificultad. «Aquí ya no queda nada para mí. Esperaba poder construir mi futuro, pero ahora veo que hice todo lo posible por destruirlo. Aquí solo quedan recuerdos, y todos son demasiado dolorosos». Asentí, sin saber qué responder. Todas nuestras conversaciones, nuestros planes, esperanzas de algo más, todo eso ahora estaba en el pasado. Nos destruimos el uno al otro y todo lo que teníamos. Santiago intentó sonreír, pero su sonrisa era demasiado forzada.
Espero que encuentres fuerzas, Ana, dijo. Ya no puedo estar a tu lado, pero deseo que encuentres tu lugar en esta nueva vida. Sus palabras sonaban como una despedida, y sabía que eso era exactamente. Me abrazó por un momento, pero luego se apartó y se dirigió hacia la puerta. No intenté detenerlo. Ese momento era inevitable, y sabía que debía irse. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé sola. En mi apartamento reinaba el silencio, y a mi alrededor solo había una sensación de vacío. Ahora tenía que buscar trabajo, comenzar a construir mi vida desde cero. Tomás había hecho todo lo posible para quitarme todo, y no podía enojarme con él. Sabía que me lo merecía, pero al mismo tiempo no podía evitar sentir desesperación. La vida que conocía estaba destruida, y ahora debía enfrentarme a una realidad en la que no quedaba nadie en quien apoyarme. Revisaba anuncios de trabajo, pasándolos uno tras otro, como si esperara encontrar en ellos una salvación. Había pocas oportunidades, y cada vacante parecía inalcanzable. Ya no era la mujer que alguna vez pudo permitirse no preocuparse por el dinero. Ahora cada paso era un nuevo desafío, y tenía que aprender a vivir de nuevo. El pasado no me dejaba ir. Cada objeto en el apartamento me recordaba lo que tenía. Miraba las fotografías, las cosas que antes parecían insignificantes, y en cada detalle veía una parte perdida de mi vida. Pero sabía que debía seguir adelante. Pase lo que pase, debía encontrar la manera de superar esto, de sobrevivir y empezar de nuevo, porque simplemente no había otra opción.